¿Qué te parece, Diego, que yo como presento ideas generales y las vamos conversando? Ya. Ya, voy a empezar con el 3. En definitiva, trata de la dicotomía del control. Es una presentación de... a mí me pareció súper buena de la dicotomía del control. Para hacer como un resumen muy, muy breve, inicia haciendo alusión a la Serenity Prayer, la oración de la serenidad, me imagino, que es un método que usan los gringos, pero no lo sé si se haga en español también, de los alcohólicos anónimos. ¿Sabes tú, Diego? No sé. Pero es como, en resumen, es una oración que se le atribuye a un cura, que es calma para aceptar lo que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que sí y sabiduría para reconocer la diferencia. Continúa el texto, pero Pigliucci dice, mira, se le atribuye a también se le atribuye a Salomón Ibn Gabriel, que es del siglo XI, pero en el fondo todos sabemos que es de Epicteto. Y hace esta entrada, que la voy a leer textual, que creo que le da cuerpo al capítulo, ¿no? Dice, haz el mejor uso posible de lo que está en tu poder y toma el resto como acontezca. Voy a continuar. Algunas cosas dependen de ti, algunas no dependen de ti. Nuestras opiniones, impulso a la acción, deseos y aversiones, en suma, todo lo que depende de nuestras acciones, depende de uno, y no dependen de uno el cuerpo, posesiones, la reputación, cargos públicos y todo lo que no dependa de nuestras acciones. Fin. ¿Algo digo? ¿O sigo? Yo igual quería agregar que no sé si notaron que Massimo Pigliucci no dice la palabra control, porque esa Eso. es una palabra como muy controversial, puede prestarse a mucha malinterpretación. Por ejemplo, si yo digo que tengo control de mis emociones, eso no es así porque yo no decido si enojarme o no, eso como una respuesta involuntaria a veces. Entonces, reemplaza la palabra control por, me parece que poder puede servir mejor, o decir lo que Mm. depende de ti y lo que no depende de ti. Uh-huh. Eso quería señalar. Está bueno eso. Bueno, te voy a seguir. Está súper buena esa idea. Me gusta que uno expanda la idea, porque como decíamos el otro día, cuando uno dice control, yo podría decir, como está dentro de mi control está la guerra aquí en Ucrania-Rusia, pues nada, no hay nada que yo pueda controlar de eso. Entonces, en un sentido estricto y como de binomios, yo diría, pues si no está dentro de mi control, es nada, no significa nada para mí y no hago nada. Pero hay sí hay cosas que están, si lo traducimos de una manera distinta, dentro de nuestra incumbencia. ¿Qué me incumbe? ¿Qué cosas están dentro de mi posibilidad de acción? ¿Qué me compete? ¿Cuál es mi asunto? Y claro, yo podría colaborar en un periódico que está haciendo, que está reporteando, por ejemplo. O yo podría, aunque sea mínimo, ¿no? Como retuitar la información para que más gente la sepa. O colaborar poniendo dinero en un fondo, como, bueno, hay un fondo que la gente está pidiendo plata para el ejército de Ucrania, no sé si un Patreon, por así decirlo, pero como uno pone dinero para colaborar, ¿cachai? Hay cosas que podemos hacer y creo que esa ampliación es súper importante, porque no todo está dentro de nuestro control, pero sí muchas cosas caen dentro de lo que nos incumbe y lo que está dentro de nuestro campo de acción. Eso. ¿Me caí? ¿No? Está bien. Ah, bueno, voy a seguir con una idea. Cuando leí esto por primera vez, fue, haz el mejor uso posible de lo que está en tu poder y toma el resto como acontezca. Ese consejo ya
a mí me cambia la vida. Yo con eso yo digo, ya, aquí es gracias al estoicismo, de aquí en adelante todo es ganancia. Esa seguridad de que haz el mejor uso posible de lo que está en tu poder y toma el resto como acontezca. De esto yo quisiera como seguir con Massimo Pigliucci, que como entrando en diálogo con Epicteto, él dice, bueno, Epicteto, yo te podría, como que lo critica y le dice, bueno, pienso que das mucho en un sentido y das muy poco en otro sentido. El das mucho quiere decir como que está dentro de nuestro control o depende de uno, las opiniones, los impulsos a la acción, el deseo y las aversiones. Y Epicteto, o sea, y Pigliucci dice, pero cabrón, eso ya está resuelto hace, no sé, desde principios de siglo, que mis opiniones no son necesariamente mías, ¿cachai? Hay todo, no sé, toda la teoría que vamos a sacar sobre ideología, ¿cachai? O falsa conciencia en Marx, o la moral que heredamos de lógicas de una filosofía diluida, que diría Nietzsche, por ejemplo. Uno no necesariamente controla sus opiniones. Pigliucci dice, oye, estás dando mucho. Por otra parte, los deseos y aversiones, o sea, Freud y Darwin de por medio también dicen así como, oye, nuestros deseos y miedos o vienen del subconsciente, del inconsciente que es inabarcable, o estos son procesos evolutivos que nada tenemos que controlar, ¿cachai? Eso como Epicteto, actualízate, ¿cachai? Y por el contrario, le dice, pues das muy poco también. Das muy poco, por ejemplo, esto del cuerpo, la riqueza, la reputación, porque hoy en día, por ejemplo, está este gran discurso del self-made man, ¿cachai? El que uno si lo intenta, si quieres hacerlo, si no tienes un cuerpo que deseas, pues toma la voluntad. Me acuerdo de había como estas charlas motivacionales de Arnold Schwarzenegger, no sé cómo llegué a eso, pero era súper buena. Él decía, oye, yo cuando fui a la universidad estudiaba teatro y después iba al gimnasio. Y estaba todo el tiempo que podía en el gimnasio y después fui Miss Universo, o sea, señor Universo de la tontera. Y alguien dice, ay, pero tengo que dormir. Y Juan dice, bueno, pues duerme más rápido. Eso dice Arnold Schwarzenegger. A Arnold le Y gusta el estoicismo a Arnold Schwarzenegger. sí, bueno, Sí, en ese era un poco demasiado. Yo lo encontré demasiado duro. Duerme más rápido, igual duro, ¿cachai? sí. Y claro, Pigliucci diría, pues le estás dando muy poco control, porque uno sí podría controlar su cuerpo, la riqueza y la reputación. Podría, no sé, hacerse una página de Instagram y Facebook y demostrar lo hermoso e inteligente que soy. ¿Sí? Yo podría mejorar mi reputación. Tengo más likes, hago lives, me junto con, no sé, pago dinero, etc. Y ahí Pigliucci se devuelve y dice, bueno, quizá Epicteto quiere decir otra cosa. Y cita un pasaje de las disertaciones, que es el libro 2, capítulo 5, y el capítulo 2, entrada primera. Yo la leí, voy a hacer un resumen muy pequeñito, más allá de las críticas que hace Pigliucci. Ese capítulo usa esta frase directa, dice, las materias son indiferentes, pero el uso de ellas no es indiferente. ¿Qué quiere decir? A mí me encanta, yo creo que es uno de los pasajes que uno diría como grande Epicteto. Las materias son indiferentes. Yo agregaría su volumen y calidad, materias, la riqueza, el nivel de salud, no sé, cuántos autos la gente puede tener, cuántos dientes tengo, cuántos amigos tengo, etc. Las materias son indiferentes, pero el uso de ellas no es indiferente. Esa es la cita textual. Yo diría, bueno, no es indiferente puntualmente porque es moral. ¿Por qué no? ¿Por qué el uso de ellas no es indiferente? Porque el uso radica en nuestra voluntad. Aquí, mira, voy a dar un ejemplo muy breve. Epicteto dice, las materias son indiferentes, pero el uso que hacemos de ellas no es indiferente.
Las materias son indiferentes. Y da un ejemplo, dice. Un dado. Cuando tú tiras un dado y juegas a la suerte o estás apostando con alguien, tú no puedes modificar la tirada del dado. Esa es la materia. El nivel de belleza que tienes, digamos, o la juventud o el nivel de salud. Pero lo que haces con la tirada de dados, con lo que haces con tu nivel de salud, lo que haces con tu nivel de riqueza, eso es importante. Yo tengo una historia muy chiquitita. Yo tenía una amiga, hija de familia muy adinerada, y ella en los primeros años de universidad tenía una tarjeta de crédito que no tenía límite. La niña no tenía límite. Y yo creo que habrá gastado tiempo de ahora, así como, por ponerlo en términos internacionales, así como 800, 900 dólares mensuales en nada, en ridiculeces, como comida afuera, ropa, ir al casino, vida de ricos. Y su vida era miserable. O sea, yo lo recuerdo, su vida era miserable. Y ahí uno dice, bueno, no es la cantidad de riqueza, porque la materialidad, lo material, es indiferente, sino qué es lo que uno hace con eso. Yo me acuerdo que yo, no sé, habré vivido con, no, ya no podría decirlo, pero yo me acuerdo que a mí me alcanzaba para todo justo, no tenía que salir de nada, pero feliz, podía ordenarme. Y me acuerdo que tenía compañeritos que ellos vivían con, no sé, 3/4 de lo que con lo que yo vivía, o de lo que disponía. Y aún así vacilaban y carreteaban y hacían su vida. No es la cantidad, sino es como es el uso que hacemos de las cosas. Diego, ¿algo? Porque yo tengo un... O sea, es que te voy a hacer una pregunta, porque como mencionaste el Oh, dado, me acordé de una pregunta que me hicieron en la página. Me preguntaron si es que un estoico dejaría las cosas al azar. O sea, tiraría alguna moneda y tomaría una decisión en base a lo que salga en la moneda. me encanta. Tengo una respuesta... Séneca tiene una respuesta a eso. ¿En serio? Sí, Séneca en la Discursos a Lucilio, el 16, que justo, y no me lo sé de memoria, por supuesto que no, sino que lo leí para hoy día, justo da... el capítulo se llama... Déjame prender la luz. El capítulo se llama 16, la filosofía es necesaria para la felicidad, hay que seguir los dictados de la naturaleza. Séneca le está escribiendo a Lucilio y muy en resumen dice, la sabiduría produce una vida feliz o cuando tienes una vida terrible, la filosofía, o sea, la sabiduría hace esta vida soportable. Continúa, Séneca dice, la figura, lo voy a leer textual, configura y moldea el espíritu. La sabiduría configura y moldea el espíritu, ordena la vida, rige las acciones, muestra lo que se debe hacer y lo que se debe omitir. Se sienta en el timón y a través de los peligros dirige el rumbo de los que vacilan. Aquí está la respuesta. Séneca dice, ¿para qué la sabiduría? Alguien, como que él crea un diálogo imaginario, dice, alguien podría decirme, ¿para qué la sabiduría si hay destino? Dice. ¿Para qué la sabiduría si hay un Dios que todo lo comanda? ¿Para qué la sabiduría si el azar determina todas las cosas? ¿Para qué la sabiduría si el destino, lo dije de nuevo, o si es que todo es incierto, el azar? Si es que, por otra parte, este Dios todo lo determina, hay un determinismo divino, o quizá la fortuna lo decide todo de antemano. Y ahí Seneca dice, incluso si todas son verdaderas, igual la sabiduría nos enseña, ya sea a o a seguir a Dios, dice, o a soportar el azar. Lo importante es vivir conforme a la naturaleza. Quien no sigue la naturaleza será pobre. Si sigue la naturaleza, siempre será rico. Bueno, igual yo le respondí que los estoicos tenían como una brújula que son las virtudes, las 4 virtudes Claro. cardinales, entonces no necesitarían una moneda, entonces creo que también es como lo que dice Seneca, parecido. Sí. Claro, lo que desprendo de acá es como, no, uno no dejaría las cosas a la fortuna. Incluso si la fortuna lo gobernara todo, la sabiduría es más importante.
Y claro, la sabiduría nos diría, no, pues no tires la moneda. No puedes regirte por el azar. El 16 de hoy día. Voy a cerrar esto de la dicotomía del control. Tengo una duda, hago una pregunta. Vamos. Me suena, o sea, lo entiendo de la misma manera que vos, ¿no? Pero por otro lado, lo siento en contraposición al amor fati, ¿no? Al aceptar las cosas como son y a dejar que las cosas sean de la manera que son, sin intervenir en ellas, ¿no? O sea, entonces, como que lo siento en contradicción, ¿no? Una cosa con la otra. Me encanta. Mira, el ejemplo que da Epicteto es un barco. Imagina un viaje en el barco. Tú quieres emprender un viaje, pues ¿qué es lo que puedes hacer? Y dice, pues tú puedes escoger a las personas que conforman tu barco, puedes escoger al capitán, al contramaestre, al barco, etc. Y sin duda, después de ese punto, tú ya no puedes hacer nada. De ahí en adelante, amor fati, como dice el amigo. Sin embargo, uno sí puede escoger. Hay momentos donde uno sí tiene las cosas que están dentro de tu poder. Hacer el mejor uso de las cosas que están dentro de tu poder. Epicteto, eso es lo que dice al principio. Entonces diría, che, Alfonso, contrata al mejor piloto que puedas pagar. ¿Cachai? Paga el mejor barco que puedas pagar. Luego de eso, amor fati. Pero si es que uno hace un uso indebido, lo dicen un poco más abajo, dice, el albedrío es libre, el albedrío nos corresponde. O sea, ¿qué hacemos? Que es el uso. ¿Cómo hacemos las cosas? Eso depende de nosotros. Y Epicteto dice, incluso si lo hacemos contrario a la naturaleza, estamos haciendo un mal uso o un uso inapropiado de aquellos materiales que se nos entregaron. En la analogía del dado, el dado sale, pero yo hago una mala, desde el resultado, yo tomo una mala decisión. Yo no puedo cuestionar el dado ya salió. ¿Qué es lo que hago con el dado? ¿Cómo articulo mi apuesta? Eso sí está dentro de mi control. Entonces, el amor fati tiene que ver con el resultado. El albedrío tiene que ver con lo que sí puedo controlar. Y ahí no hay... yo creo que no es... Ahí no cabe el amor fati. Porque el amor fati, si es que tiene que ver con mi albedrío, ahí yo me estoy entregando. Estoy renunciando a tomar decisiones. Y no. El estoicismo te fuerza a que tomes decisiones, a que las reflexiones... Y de hecho aquí dice... ¿Cómo sería hacer un uso inapropiado de lo que hago con ello? Porque está lo que me sale en el dado, lo que hago con ello. ¿Cómo sería un uso inapropiado? Contrario a la naturaleza, sin motivo, no pensado y no reflexionado. Es decir, actuar sin sentido, sin objetivos. Perfecto. Muchas gracias por la explicación. Quedó muchísimo más claro. Muchas gracias. Aguante. ¿Diego? Nada más que decir. Ya. En esta misma entrada, la 5 del segundo libro, no solo hace esta analogía del barco, la voy a usar de nuevo. Uno toma decisiones, escoge la tripulación y el barco, pero hay cosas que yo ya no puedo determinar. Por ejemplo, ¿cómo es que este capitán en la acción decide comandar mi barco? Yo lo contraté, yo lo escogí, pero ya la manera en que el capitán se comporta, yo ya no puedo. Escojo este auto, si el auto falla, bueno, ya está fuera de mi capacidad de elección, yo ya tomé una decisión. Claro, después puedo vender el auto, puedo reprochar al capitán, lo que sea, pero eso ya está fuera de mi capacidad de elecciones. Y hay una cosa que está aún más afuera, que son los factores circunstanciales, por así decirlo, que está totalmente afuera de la esfera de las cosas que yo puedo escoger. Como podría ser en una tormenta, o sea, en un viaje, la tormenta, o que el mar está revuelto, o que justo nos encontramos con piratas.
Hay cosas que realmente no puedo, que están fuera de mi control. A esto, yo sí, yo traería a colación, hay un ensayo muy bueno que se llama un estoicismo sociológico, a sociological stoicism, que es de un turco que creo que es una máquina, el loco. Parafraseándolo, yo diría, es verdad, uno toma la decisión del barco, la tripulación y el barco, después tú ya no tienes nada de control, sin embargo, él diría, pero tú puedes ver la cartografía o climatología previa a tu salida de embarcarte, ¿no? O podrías mirar qué aguas están aseguradas por vigías y qué aguas internacionales son típicamente circuladas por piratas, ¿no? Como que hay un campo del conocimiento que amplía las posibilidades de tomar mejores decisiones. Y ese lugar, este tipo de argumentada, es fundamental para tener una mejor fisis, finalmente, una mejor lectura del mundo. Porque con una mejor lectura del mundo, una ética más adecuada. ¿Diego? ¿O sigo? No, yo quería decir como que eso como que diferencia el estoicismo y no lo hace como pasivo o resignado, el estar como influenciando en tu objetivo. Entonces, por eso esos ejemplos de ver la cartografía es como eh, siendo lo más, haciendo todo lo posible para que resulte. Entonces, como eso demuestra como que es activo. O sea, Marco Aurelio no estaba resignándose en la guerra, estaba constantemente velando por lo mejor, conversando con gente, haciendo todo lo posible para incluso apaciguarla, así que es la mejor opción. ¿Verdad? Está bueno. Y Pigliucci esto lo separa en tres ámbitos. Mis elecciones, el rendimiento de mis elecciones y las condiciones externas. Entonces, el resultado de estas tres sería, de estas tres unidas, es lo que ocurre. Cuando yo leía este texto, Pigliucci no lo menciona, en el fondo no tiene por qué mencionarlo todo, pero yo recuerdo que me hubiera gustado que Pigliucci hablara de que uno está concentrado en el objetivo como en el resultado, que uno tiene por objetivo el resultado de la cosa. Entonces, y este resultado yo creo que es nuestra formación utilitarista. Inconscientemente está ahí dando vueltas. Siempre estamos como pensando en, por ejemplo, cuando estaba preparando esto, yo decía, este dicho, el que no se arriesga no cruza el río. ¿Y qué es lo importante aquí? Cruzar el río, el objetivo. Absolutamente utilitarista. No es que esté mal, pero es una manera de mirarlo. ¿Y qué diría una ética de la virtud? La ética de la virtud se preguntaría, no solo diría, oye, el que no se arriesga no cruza el río, sino que diría, usaría las virtudes. Y diría, el sujeto, más allá de cruzar el río o no, debería tener claro qué es lo que quiere. Primera cosa, para ver si vale la pena cruzar el río o no. Porque si no sabe lo que quiere, va a estar cruzando todos los ríos del mundo toda la vida. En vez de, este es mi centro, esto es lo que yo quiero. Eso es sabiduría práctica. Y claro, el sujeto que cruza también debería tener coraje, eso es evidente, para, claro, eventualmente cruzar un río que ya lo tiene identificado. Debería cruzar con calma, con templanza, porque puede ahogarse. No es solo el riesgo, es con calma. Nadar, uno tiene que nadar tranquilo. Por último, preguntarse, ¿es bueno? ¿Para quién es bueno que yo cruce el río? No, que es el tema de la justicia. Yo, con esto lo que quiero decir es como, a veces el objetivo se nos pone muy en la cabeza y tiene que ver con la utilidad, y no con el sujeto que es el gran tema de la ética de la virtud. Centrarnos en eso, en la persona que toma las decisiones. Y creo que eso es exactamente lo que está haciendo Epicteto en este punto. ¿Diego? Sí, y yo creo que
que también la sociedad influye, o sea, incluso la educación, con el tema de las notas, como que pareciera que las notas te empiezan a definir. Acá en Chile está la prueba de selección universitaria, que prácticamente una prueba define tu futuro, tu carrera, y es un proceso Sí. bastante frustrante, y por eso el estoicismo a mí me ha ayudado harto en los estudios, porque es mucho mejor como decirse a ti mismo como, ya, quiero estar satisfecho con la nota o con mi esfuerzo, o dar lo mejor de mí en esta prueba, a decir que quiero sacarme un 7 o quiero sacarme un 5 un 6. Entonces eso marca mucho la diferencia, sobre todo en temas como de ansiedad y como de incluso autoestima, yo creo. Cuando uno está tocando un instrumento, por ejemplo, uno es malo, siempre es malo. Y si te pones como, ya, mi misión, pone una, no sé, una foto de Steve Vai o Frank Zappa o el objetivo que uno quiera, vas a vivir una vida de frustración. La otra clave es, quiero ser el mejor guitarrista en este caso, que pueda. O quiero ser aquella persona que persigue aprender lo más posible en el tiempo que pueda. Suena raro, suena como contraintuitivo, pero si uno se enfoca en la persona que no se frustra o que se frustra pero se toma el tiempo, se encarga de las virtudes, soy la persona persistente, soy la persona que no se castiga si no lo hace bien, porque estoy aprendiendo. Eh, Generalmente no vas a ser nunca Steve Vai, y esa es la otra cosa. Nunca vas a ser como Joe Satriani, ¿no? Eso no ocurre. Pero sí puedes ser el mejor guitarrista que tú puedes llegar a ser, en tu propio como medio, ¿no? Eh, por último, en este capítulo, el 2.5, Epicteto usa una analogía que yo creo que, si me das el espacio, a mí me encanta. Dice, usa jugar a la pelota. No sé si estarán hablando del mismo calcio italiano, sin duda no, pero hay un juego de la pelota en el 2.5. Y dice Epicteto, con respecto a esto que la materia es indiferente, pero el uso de la materia es moral o que es lo importante. Dice, cuando se juega la pelota es irrelevante. Si es de un color u otro, si el material que tiene es irrelevante. No es la pelota lo importante, sino el cómo se usa, cuáles son las técnicas o el estilo de juego. El juego es lo importante, no los materiales del juego. Dije, ahí dije, una claridad, pero ¿por qué? Porque la materia es indiferente, la pelota es indiferente, pero la acción es fundamental. Y Epicteto da unas 4 ideas centrales. Dice, lo importante es jugar con elegancia, con arte, con equilibrio, con serenidad. Dije, y dice, ¿y tú crees que Sócrates solo jugaba la pelota? No. Sócrates, como era sabio, usaba este estilo, con elegancia, con arte, con equilibrio y con serenidad en todos los juegos que jugaba. Y decía, incluso cuando se jugaba, por ejemplo, el no ver a su esposa nunca más, el morir, se jugaba la vida, se jugaba este juicio que tuvo. Jugar el juego con elegancia, tranquilidad, equilibrio y serenidad, etc., sea el resultado que sea. El sabio, y esto lo digo yo, o sea, resumiendo, toda acción, para un sabio, toda acción es un juego, y este juego tiene reglas, ya sea un juego de fútbol directamente, o un juego, no sé, un litigio en la abogacía, o una cirugía en el paciente, o un cálculo estadístico para ver el efecto de este medicamento por sobre el otro. Todo es un juego. Y el sabio juega no solo sabiendo jugar, porque es parte de ese juego, sino que también reconoce en el juego, porque está calvo, que hay cosas que si es que llega a perder, pues sabe que puede perder. Sócrates jugaba con elegancia, incluso sabiendo que podía perder su vida. Pero si uno lee la apología de Sócrates, el loco está absolutamente tranquilo. Iba con la verdad.
porque lo importante es el cómo jugamos, no el resultado. Y dio su vida al final de cuentas, ¿no? Así es. ¿Ahí qué capítulo vamos? ¿Cómo para mostrarlo? Que me perdí. Estamos en el 3 todavía. Sí. Ah, ya. Lo que yo hice fue leer los pies de página de Pigliucci. Es como... eso, una buena lectura del mundo te permite hacer. Para cerrar, el capítulo, bueno, Pigliucci insiste en esto del arquero, la analogía, en la que uno lo que puede escoger para pegarle, el arquero, para pegarle al objetivo, escoge el arco, el momento en que disparar, entrena para el momento del disparo, calcula los vientos, etc. Pero el momento de soltar la flecha ya no es suya. Y le pegue o no, con lo que el arquero debe ya estar satisfecho es con todo el proceso previo. Porque de ahí en adelante ya no depende de él, ya depende del destino, la suerte, Dios o lo que sea. En términos modernos, lo que hace Pigliucci es internalizar los objetivos. Esa es una de los llamados. Para cerrar, el tercero dice, y esto no significa en ningún caso ni un fatalismo ni impotencia, sino más bien escoger hacer la cosa bien, hacer bien lo que se puede. Eso tengo del tercero. ¿Diego o sigo en el cuarto? Sí, dale el cuarto. Bien. El cuarto es vivir de acuerdo a la naturaleza. Lo que hace aquí Pigliucci es comentar el Disertaciones 2.9. En resumen, vivir de acuerdo a la naturaleza, Pigliucci hace un desarrollo muy como, extenso, que creo que es interesante, de si es que existe una naturaleza o no. Más allá de eso, dice, bueno, en el estoicismo clásico sí existía. Y este es que el humano, el hombre, es un animal racional que florece en la comunidad. Para eso lo defiende desde el discurso, como dije, 2.9, y es un capítulo que a mí me gusta harto, que lo que hace Epicteto es hablar de que la razón nos libera, y que la razón nos hace distintos de las ovejas y de las bestias. ¿Por qué las ovejas? Porque son obedientes e irreflexivas y satisfacen como sus deseos más como por el tema del placer, dice Epicteto, y las bestias, que son sedientos, agresivos y satisfacen sus deseos otros, generalmente de la violencia. Y claro, y que este animal racional florece en la comunidad, florece al estar en común, de eso se desprende que uno tiene que usar su razón para colaborar con su comunidad para hacer el bien. Y que eres ciudadano ya sea de la polis o de la cosmópolis. Hay una cita directa que creo que me gusta harto de Epicteto, dice, ¿qué es un hombre? La pregunta que hasta el día de hoy se hace. ¿Qué es un hombre? Dice, una parte de la ciudad. Primero, de la de los dioses, eres parte de la ciudad de los dioses, y de los hombres, segunda, la humanidad, y después de eso, de la que te sea más cercana, que es un pequeño remedo de la universal. Ah, me encanta. Es decir, eres ciudadano de la ciudad de los dioses, usas la razón. Los dioses tienen razón, tú también, pues eres parte con ellos. También de los hombres, en un sentido como de la humanidad. No solo la cosmópolis, en un sentido como macro, como el planeta Tierra, sino la humanidad, los ciudadanos de este planeta. Y luego, claro, eres ciudadano de esa ciudad, este remedo pequeñito donde ahí tú vives. Gran valor.
5. ¿Diego o sigo? Yo te quería preguntar porque yo lo poco que sé de la naturaleza, porque siento que igual es un tema que me queda grande, sé que hay gente que como que dice que no existe pero lo que sé es que en el estoicismo moderno está Lawrence Becker y está Pigliucci, y Lawrence Becker parecía que quería eliminar la naturaleza, pero se dio cuenta que en el estoicismo era tan importante que quiso como cambiarla hacia los hechos. Y en cambio Pigliucci, por lo que leí un poco, es que sí le agrada y piensa que se equivoca esa gente que quiere eliminar la naturaleza. Entonces, eso quería preguntarte. ¿Qué argumentos tiene? No, yo no, hasta donde voy en A New Stoic de Lawrence Becker, en ningún momento él dice que hay que eliminar la naturaleza, como si él la eliminara. O sea, tampoco, si alguien la eliminó, es el debate entre los empiristas y los racionalistas de inicios de la Ilustración. O sea, no es... Becker no viene a romper nada. Como él lo que vendría a hacer sería actualizar la teoría del estoicismo a los debates modernos. Como, por ejemplo, esta idea, bueno, los que filósofos sabrán, yo no soy especialista, pero recuerdo que hay todo un debate sobre esto de la tabula rasa, ¿no? De que, John Locke. quiero decir Hume, pero pienso que no lo es. John Locke. John Locke, sí. John Locke. Y la tabula rasa, en muy, muy pocas palabras, lo que significa es que, lo que dice es que los humanos nacemos en blanco y que las experiencias que vivimos son las que conforman nuestro carácter. De esta manera, los viciosos, los delincuentes, los malvados, no vienen malvados, sino que han tenido experiencias terribles que los han derivado a que ellos comiencen a tener hagan de esta vida algo que le perjudica al resto. Pero, en comillas, en definitiva esto está usado para liberarnos de esta creencia absurda de que los reyes tienen una sangre noble y que son virtuosos porque su sangre se los trajo, entonces ellos descienden de los dioses, gran valor los reyes, que nos gobiernen. Pues no, todos venimos en blanco. Los reyes son tan humanos como yo, gracias. Y al mismo tiempo, los esclavos. Bueno, esos esclavos son esclavos porque, claro, su raza viene prescrito en ellos, que son inferiores, los vamos a comandar los poderosos. No, la tabula rasa, como argumento, dice, no, amigo, todos nacemos en blanco. No tiene que ver con que no porque él sea negro va a ser esclavo. De hecho, son las condiciones las que derivaron en que él lo fuera, ¿no? Oh. Aquí, lo que quiero decir, aquí Becker no está rompiendo con ninguna naturaleza. Así. Si es Locke, eso es 1700, no sé, 60, estoy inventando, pero ¿cachai? Que son 300 años atrás. Becker no está rompiendo, así como Santo Becker, digamos, pero gran valor Becker. Y la otra es que Pigliucci no es... tendría que entrar, pero de lo que he leído, Pigliucci no es tampoco está defendiendo o rompiendo cosas. Pigliucci está, por lo menos este libro y otro que he leído, como que explica más o menos qué es lo que hay. No sé. Qué bueno. Yo puntualmente no lo he leído de Pigliucci que dice, flacos, la naturaleza humana sí existe, esto es así, esta es su naturaleza. Lo que sí dice es que la biología evolutiva, y creo que es un argumento muy bueno, la biología evolutiva sí nos argumenta de que existen condiciones innatas. Los bonobos y los chimpancés muestran actos colaborativos. Y también éticos y morales, ¿cachai? Entonces, ¿cómo podrían estos serlo y nosotros no? Pero este debate de si es naturaleza humana es enorme y como dijiste, y me sumo a ti, de verdad a mí me queda grande. Uno puede asumir posiciones. Sí, y hay un contraste también que me parece que leí sobre que creo que es Thomas Hobbes, que habla de que los seres humanos somos egoístas y malvados y que tenemos que hacer contratos entre nosotros y colocar un poder superior y todo eso.
Exacto. Si no, nuestras vidas van a ser miserables, cortas y violentas. Me encanta. Hobbes es Eh, una... no, Dígame. añadiendo un poco lo que dijo el compañero, pienso yo que somos egoístas por naturaleza. O sea, cuando nacemos hasta los bebés podríamos decir que son ciertamente egoístas, solo están pensando en sus propias necesidades. Pero Claro. más que ir a todo, o sea, voy con lo que usted dice, que todos nacemos como una hoja en blanco y que a medida que pasa el tiempo, ese egoísmo puede como ir, ir como balanceándose, ¿sabe? Como ser una persona buena o decido yo ser una mala persona. Pero ciertamente pienso yo que hasta cierto punto el egoísmo es necesario. Incluso la persona más culta debe ser egoísta en cierto modo, porque solamente con el egoísmo podemos sobrevivir, de cierta forma. De hecho, estoy de acuerdo contigo, Alejandro, mi tocayo. Igual Todos los ahí animales. hay un... Disculpa, continúa. eh, No es de que todos los seres vivos tienen un propósito y es cumplir la sobrevivencia, ¿no ve? Así que ese propósito viene a ser egoísta. Y como somos seres sociales, el egoísmo se transforma en altruismo. A eso es lo que se va Alejandro. Claro, hay una... esa es una manera de abordarlo. Si nos ponemos súper clásicos, no sé, Rousseau, maravilloso. Decía, no, los humanos nacen buenos. ¿Eh? Mira el ejemplo, ahí inventa esta entelequia del buen salvaje. Es la civilización la que nos hace pérfidos y malvados. Cuando iban no sé, los exploradores y traían relatos de los caníbales o que estas personas se mataban las unas a las otras, Esteban decía, oye, pero, no sé, Francia atacó Germania y desoló 8 pueblos, le sacó la piel a todos y los colgó en sus, no sé, en sus banderas, ¿cachai? Es como, oye, ¿quiénes son los salvajes? ¿Quiénes son los...? Dice, no, nosotros venimos originalmente buenos, el mundo nos hace daño. No sé, esta idea del gen egoísta, que a raíz de que colaboramos, buscamos nuestra como mayor beneficio y por eso somos, comillas, buenos o sociables, es una postura, yo no me siento muy atraído a ella, pero reconozco que tiene harto valor. O sea, los estoicos antiguos igual identificaron este instinto de supervivencia y como este egoísmo y por eso crearon la oikeiosis para contrarrestarla. Igual que el egoísmo, bueno, es que los estoicos clásicos, como bueno, siempre digo, en el fondo, tienen una mirada cuasi religiosa, que es como, hay un esencialismo enorme, donde somos hijos de los dioses, o sea, para empezar, somos hijos de los dioses. Por la época Eh, que inició el estoicismo. En esa época la religiosidad era muy fuerte, claro. No la religiosidad actual, sino la de esa época, ¿no? sí. Y esta sincronía entre la razón individual, la razón que tienen los dioses y la razón del movimiento de las esferas, la razón del movimiento del ciclo de la vida, el ciclo del agua, y que esa es una y la misma razón. ¿Sí? Esos son saltos bueno, que en lo clásico uno puede darlos, pero desde la ilustración en adelante simplemente no se puede. Bueno, Pigliucci, no sé si intenta defender puntualmente esto de que sí tenemos una naturaleza, pero en el texto es interesante que dice que actualmente existen como diferentes maneras de llegar a esa naturaleza. No lo voy a explicar. A mí no me satisface la explicación de Pigliucci. Pero dice que hay maneras metaéticas de llegar al origen de la moralidad en un sentido de la naturaleza humana. Dice, no lo voy a desarrollar, pero dice que es como, está la postura escéptica, la racionalista, la empirista y la intuicionista. Yo no sé dónde sacó estas categorías, me habría gustado saberlo, pero en definitiva lo que dice es que los estoicos parten pensando que tenemos un bien innato cuando somos muy pequeños y que luego, cuando cumplimos algo así como 7 años, 10 años, aprendemos la razón
y nos damos cuenta de que lo mejor que podemos hacer es hacerle bien al mundo, y las experiencias que tenemos de colaboración y de no solo hacerle bien, sino de amor que tenemos en la familia, en el mundo, etc., nos darían a entender de que lo mejor que podemos hacer es usar nuestra razón para colaborar con nuestro entorno. Pero eso, a mí Piliucci a mí no me satisface, creo que son debates mucho más enormes, enormísimos, eso. Y tampoco este texto tiene por qué resolverlo. Esa es otra cosa. Alfonso, te quería preguntar sobre esta frase que me llamó la Vamos. atención, que hablas, mira, dice, está en pantalla. La doctrina estoica se puede considerar como una combinación de intuicionismo, empirismo y racionalismo. Y ahí sí que yo exploté. Lo que ahí, como explicó antes, él dice que el intuicionismo a lo que se refiere es que uno parte con ciertas condiciones innatas previas a la razón, al lenguaje, vienen de nosotros. Son asuntos innatos. A eso se refiere con intuiciones. El empirista lo que se refiere es que uno llega a saber o a conocer el mundo desde lo observado y experimentado. En general este se contrapone al racionalista. Kant fue la bisagra en estos dos puntos, ¿no? Hay un clásico cuadrito, hay cosas que solo se conocen después de la experiencia, hay cosas que solo se conocen mediante la razón. No voy a explicar el coso acá, pero por ejemplo, solo conocerlo mediante la razón, uno puede decir los triángulos tienen 180 grados. No tengo por qué dibujar un triángulo, ya puedo imaginármelo. ¿Sí? Es solo racionalidad. Y hay otras que solo pueden ocurrir desde la experiencia. Cuando llueve, salgo y me mojo. Uno puede imaginarse cómo es mojarse, pero la experiencia concreta, y ahí es cuando uno hace, ahí Kant divide entre el a priori y a posteriori, no lo voy a explicar, pero es este cuadrito. Entonces, a priori racional, bueno, etc. Grande Kant. Y esto de la, perdón, pero teoría es desarrollista de la preocupación ética. Eso tampoco nunca lo había visto. No es lo mío. Ya. Entonces, lo que me imagino es lo que dice, con lo que cierra este texto, de que el desarrollo de la ética crece con el tiempo. Mientras más razón, mientras más reflexión le damos al asunto, mientras más experiencias tenemos con respecto a eso, el sujeto se va dando cuenta, llegando al bien. El sujeto reflexivo, por supuesto. Entonces, ahí hay una teoría desarrollista de la preocupación ética. Como a mejor física, a mejor ética, algo así. A mayor experiencia, pero esa experiencia te puede llevar a una física o cuando eres enseñado, se te enseña ética y de ahí en adelante puedes llevar a cabo una acción La ética. doctrina también podría ser también. ¿Cómo? También podría ser considerado como adoctrinamiento, ¿ello no crees? Por supuesto. Como toda religión, bueno, como toda religión. Eso. A mí Pilucci me parece simpático, pero siento que como que me quedan muchas cosas dando vueltas, pero tampoco Pilucci tiene que resolverlo todo en un solo zapato. Porque, por ejemplo, no sé, a mí me gusta esta mirada de, como hay un Nietzsche que dice que es innato en nosotros, mediante las emociones o las pasiones, fracasar, levantarnos y tener mayor voluntad. Esta frase que todos usan, que es como de meme de polera, como lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, Nietzsche quiere decir eso. Entonces, ¿cómo resolver esta naturaleza con otra? O, bueno, etc. Pero Pigliucci no tiene por qué resolverlo. El quinto, ¿no? Lo que este capítulo se trata, en
definitiva hace uso de este capítulo que había dicho yo, que es el 2.5, de que con el juego de la pelota, dice jugar a la pelota con Sócrates. Insiste en esto de que las materias son indiferentes, pero el uso de ellas no es indiferente. Lo que me tocó no me incumbe, no es de mi parte, sino que hacer algo bueno con aquello que me tocó es lo que es de mi parte. El capítulo trata igual de que este hacer uso, que depende de mí, puede ser un mal uso o un buen uso. Un mal uso es descuidado y un bien uso, por supuesto, es cuidadoso. Aquí hay un tema que yo rescataría de este capítulo, en que Pigliucci insiste en que el bien uso tiene que equilibrar dos ideas, el interés y el desinterés. Es raro, porque uno dice, bueno, lo que me tocó no es de mi parte, o sea, no me debería importar qué me tocó, sino qué hago con eso que me tocó, pero al usarlo, yo, por un lado, no debería ser descuidado, porque su uso es contranatural, es poco racional, no tiene sentido. Si me dan esta tarjeta de crédito que no tiene techo y la uso sin mesura, estoy usándola mal. Pero en su buen uso, uno tiene que equilibrar. Estar interesado, es decir, preocuparse por el final, por la utilidad, por así decirlo, y al mismo tiempo tener una serenidad. Saber que la materia es indiferente, pero que la elección es lo importante. A mí me parece súper interesante. Ser indiferente, pero al mismo tiempo interesado. Como el arquero, en el fondo. El arquero se preocupa y hace todo porque no es indiferente, está interesado. Labura con su arco, lo prepara, sabe cuándo disparar, dispara, pero luego es distante y equilibrado, sereno, porque el resultado no es lo importante. E incluso hace una fórmula, Pigliucci, es como el interesado buscando el bien del objeto, sumado al equilibrio del distante, al que no se involucra emocionalmente con el resultado, igual felicidad. Yo tengo, aquí por ejemplo, hay una charla que es súper buena, de Anthony Long. El man insiste que, si bien hay asuntos que son indiferentes, como por ejemplo salud pública, un buen transporte, un medio ambiente sano, libre de contaminación, reducción de la delincuencia, etcétera, como condiciones medioambientales, que uno podría decir, che, esos son indiferentes. ¿Por qué la política se encarga de asuntos que son indiferentes? Si son indiferentes. Lo importante es la voluntad. Encarguémonos solo de entrenar a las personas a tomar buenas decisiones. El resto se verá solo. Bueno, Anthony Long dice, pues no. En temas de planificación urbana, en temas de calidad de vida en general, uno sí tiene estudios que mientras menos delincuencia, más tranquilidad, y mayor tranquilidad, más longevidad. Mayor vínculo entre vecinos. Y esos mayores vínculos de vecinos te dan vidas más largas y satisfactorias. Es verdad, son indiferentes, pero uno como planificador o como gobernador de un territorio tiene que sabiendo que son indiferentes, tratarlas como preferibles, en definitiva. Y preferirlas por sobre todo y empujarlas. Siguiendo aquí el ejemplo de Pigliucci, ser interesado en que esas cosas ocurran, pero indiferente al mismo tiempo, porque uno dice, bueno, esto no es la virtud. Muchas veces se le critica al estoicismo de que estos bienes materiales se los echa por la puerta, pero después los dejan entrar por la ventana. A mí me gusta harto esa crítica en el fondo. Es como, oye, estoico, que ¿acaso no es el bien el único, el bien moral es el único bien, la buena elección? Y claro, el estoicismo respondería que no somos cínicos. No podemos ser cínicos. El cinismo, sin duda, diría, el bien moral es el único bien, al carajo con todo el resto. No. Tampoco nos encargamos solo de, no sé, salud pública, educación gratuita, etc. Pero sí nos preocupamos de tenerla.
y las asumimos como un objetivo como de vida o político, o para asegurar el bienestar a tus ciudadanos de la polis. Que la virtud se refiere también a la excelencia, ¿verdad? No solamente en el tema estoico, Dale, o no sé. dilo de nuevo. Sí, pues cuando hablamos de virtud en el tema estoico, me parece que se refiere también a excelencia y también de paso a lo que es lo moral, pues, ¿no? ¿Diego? O sea, yo tenía una pregunta parecida, pero así que prefiero que respondáis esa y después Ya, yo la mía. es que en el estoicismo, claro, cuando uno dice virtud, uno está diciendo excelencia, porque son estas tres: arete, virtud, excelencia. Es equivalente. Pero cuando nos referimos a la excelencia o a la virtud o al arete, uno hace una pregunta, por así decirlo, aristotélica. Uno dice, ¿cuál es el mayor desarrollo o el pleno desarrollo de este sujeto? El ejemplo clásico es el cuchillo. ¿Cuál es la función del cuchillo? Cortar. Entonces, la excelencia de un cuchillo será tener buen filo. Es independiente de su color, su tamaño, su peso, todo a lo mismo. A menos que colabore claramente con el corte, con el filo. De repente el cuchillo más grande para ciertos usos, etc. Su función. ¿Cuál es su propósito? Aristóteles dice, el propósito del hombre es florecer, desarrollarse a su máxima plenitud. Y eso necesariamente es el desarrollo de su racionalidad. El que tome decisiones libres y controladas. ¿Y libres de qué? De las pasiones. El sujeto racional. ¿Y para qué? Y ahí viene con el son logón, un sujeto que desarrolla su razón. ¿Para qué? Para hacerle bien a su comunidad. El son politicón. Entonces, claramente, cuando uno dice virtud, lo importante sería la capacidad de tomar decisiones, por ejemplo. La resistencia ante los infortunios de la vida, ante los naufragios que uno vive, pero al mismo tiempo hacerle bien al mundo. Porque, claro, esa es la idea de la virtud. ¿Diego? La pregunta es que también era parecida, dije, porque si es que se puede como separar el arete de la virtud como concepto. Por ejemplo, puedo decir que Messi tuvo su arete en el Barcelona como jugador de fútbol. O está ligado a la virtud así como decían. Es que arete no sé si es un estado. Hasta donde yo lo entiendo, y si alguien aquí estudia filosofía, que lo explique mejor, yo pienso que es como acto y potencia, en un sentido aristotélico. Uno puede llegar a algo, es como, me acuerdo que llegar al telos, en el fondo, que es la finalidad última, el desarrollo máximo de las potencialidades. Pero eso ocurre si es que tienes las mejores condiciones, por ejemplo, la planta. Tiene la mejor tierra, la mejor irrigación precisa para sus necesidades, no hay ninguna voluntad que se contraponga y ni el destino, ni Dios, ni etcétera, se opuso al desarrollo de esa cosa. Entonces es un ideal límite. Yo creo que en eso todavía bebe de los ideales. Es una idea. Es una potencia. Y el acto es cómo estamos viviendo. O sea, yo en ningún caso diría que... creo que sería un mal uso, pero ahí la verdad no soy experto en filosofía clásica. Yo diría que es un mal uso cuando uno dice Messi tuvo su arete en tal época. No. Ya. O sea, pero entonces arete podría ser como sinónimo de sabio en el ser humano. Sí, el arete el desarrollo último del hombre claramente es el sabio. Ya. Una pregunta respecto a lo que es mejorar la sociedad. Si el mejoramiento de la sociedad implica lo que es violencia y todas las herramientas para infundir miedo en el enemigo, como cortar cabezas, sacar los cráneos y ver la sangre a través de estos, también podría ser considerado algo bueno.
Desde que, como sabes, la violencia es esencial en la política cuando se quiere hacer un cambio realmente fuerte. Claro. Ahí, claro, son concepciones distintas. Yo no tengo una respuesta, pero sí puedo decir que la política, esto lo decía Samuel la semana pasada, la política antes de Maquiavelo era el arte del buen gobernar, del bien gobernar, vinculado con las virtudes. O sea, el buen gobernante era el sabio, el rey, en el fondo el filósofo rey. Pero después de Maquiavelo, la política pasó a ser un arte de control, como una danza, sin valores más allá de la utilidad. Entonces uno... Pero sin duda. Entonces, después con Maquiavelo, es como el fondo, lo que importa es mantener el orden en tu país. Si te aman, está bueno, pero si te tienen miedo, mejor, porque si tienes un orden en tu país. Mantener el poder. Sin duda. A mí me gustaría añadir algo a lo que se menciona. Todo lo que dice Sí, Samuel tiene algo de cierto, pero la cosa es que cuando lees el Maquiavelo, él está hablando del pasado. Todo lo que estaba diciendo Maquiavelo era practicado antes que él, pero la cosa es de que no había la versión Claro. pública de él. Esto es teoría política, en el fondo. Era La muy... práctica, la práctica se adelanta. Ajá. ¿Qué dice Alejandro Palma? sí, que siento yo que realmente no es necesario que haya guerra para que haya progreso. Más bien considero yo que debe haber una síntesis y una antítesis para que así surja, por ejemplo, por así decirse, una tesis, o sea, surja una conclusión como tal. No, Entonces sí, debe sí. haber una contraposición y alguien que esté como del otro lado. Entonces pienso que ahí ocurre el progreso. Yo pienso que el progreso no ocurriría si, por ejemplo, una de las dos partes se encierra en su orgullo e inicia una guerra. Lo cual, yo tengo una frase que me gusta decir mucho que es, la única causa de la guerra es el orgullo inflexible de un hombre. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en lo que está ocurriendo ahora con Rusia, que debido al orgullo inflexible de Putin, de no aceptar lo que aconteció con Ucrania, entonces ya él accedió a eso de la guerra. No hubo como, Es no algo más. cedió, básicamente. No hubo un progreso en la sociedad en ese momento, porque no ocurrió una síntesis y una antítesis como tal. La síntesis, ¿qué pasaría si el resultado de esto, de lo que está pasando, es la síntesis? Y el accionar de Rusia es la síntesis de esto, de lo que está pasando anteriormente. Porque cuando estoy viendo por ejemplo, los noticieros de Alemania y de Estados Unidos, dicen que Rusia está atacando improvocadamente a Ucrania, pero no dicen nada de lo que han atacado Ucrania, desde las otras de Kiev hasta Donbass y Donetsk. Eso no dice nada. Y además tienes que ver los Exacto, intereses exacto. de cada país. Los intereses de cada país, pues es eso, es un interés. Y el interés de Rusia es defenderse. Y si tiene que llegar a las armas, se llega. No es el Hay mucha orgullo. doble moral en Ajá. ese discurso. Sí. Ahí entra lo de Maquiavelo, diría yo, o Disculpe, sea, como gobernante. claro, Se de puso todas interesante el maneras, o asunto. sea, No es por orgullo de Putin, es por la necesidad del Estado ruso. yo ahí prevendría, o sea, más allá del asunto que está interesante, yo daría como dos dudas. Primero, pondría en duda esta idea del progreso, esto de que la historia avanza hacia algún lado, que tiene un sentido. Esto, no sé, de Nietzsche en adelante, Hegel, yo creo que fue el último que empezó a hablar de que la historia tiene un progreso, un sentido, y que es el marxismo, por supuesto, pero que todos sabemos que hay un relato cuasi religioso, mesiánico también, diría Walter Benjamin, en el marxismo. Entonces, primera cosa, yo pondría en duda esto de la idea del progreso. No sé si hay progreso, yo creo que no. No existe Y la otra, el cambio, lo nada otro, más. lo otro, lo otro complicado es hablar como de personalismos. Cierto. Me parece útil pensar que Putin es el culpable, que Biden y que el otro y que los presidentes. Igual estos son guerras larguísimas y si lo pensamos bien, en el fondo estos personajes ocupan posiciones en un entramado de relaciones mucho más grande. O sea, el amigo Putin puede haber sido su primo, su sobrino, el que sea. Es como que, no sé si es el orgullo de un sujeto, en el fondo. Uno podría hasta culpar a su tipo de democracia.
En el fondo, eso. Respecto a lo de la visión religiosa en el marxismo, no hay tanto que digamos. Pero a lo que dices de Putin, sí, es verdad, es una cuestión de Estado. Y cada uno tiene sus intereses. Así es. Mira, para cerrar el capítulo 5, yo diría, como para a ver si... Ah, Diego ya pasó al Diego Átomo. Para cerrar el quinto, yo, como para aprovechar el tiempo, hay una entrada de Epicteto en el 2.5 que a mí me encanta. Dice, en este ejemplo de la pelota, el arte, hay un arte en la acción. Dice, lo importante, la pelota no es el bien ni el mal, lo importante es tirarla y recibirla, así lo dice Epicteto. Eso es un arte, un estilo. Yo añadiría una habilidad. Saber jugar el juego con un estilo armonioso, sin miedo. Yo creo que aquí Epicteto hace una analogía que como dije, es enorme la idea del juego. ¿Por qué? Porque uno puede leer en esto de que un estilo armonioso. ¿Cómo uno juega con armonía? Uno dice, ya, quizás es un jugador muy habilidoso. Pero a veces el jugador habilidoso no tiene por qué ser un jugador unipersonal. Un jugador habilidoso también es un jugador colectivo. La persona que sabe no solo hacer pases, sino crear, por ejemplo, posibilitar que haya algo que haga un pase. El saber hacer su rol, pero también colaborar con otros. Eso es un estilo armonioso, ya sea individual o colectivo. Dice, por ejemplo, jugar con miedo, Epicteto. Porque cuando uno está jugando con miedo o indeciso, tus compañeros te van a decir, tírala, otros van a decir, no la tires, otros te van a decir, tira más fuerte, otros van a decir, tira más despacio. Epicteto se pregunta, ¿es eso un juego de pelota armonioso? No. Eso. Eso yo cerraría con el quinto. Otra, bueno, si se me permite, igual insiste, por ejemplo, hay una frase que me llamó mucho la atención, dice, pero asegúrate de tomar tu parte. Esto podemos aplicarlo en el juego de la pelota, ser el defensa. Si vas a ser defensa, bueno, haz tu rol, haz tu parte. Porque después dice, el tejedor teje, no hace la lana. A yo le di muchas vueltas hoy día. El tejedor teje lana. Ahí hay un arte, colaborar. No tienes por qué hacer todas las posiciones de la cancha. Y al mismo tiempo, colaborando, coordinándote, estás haciendo una jugada armoniosa con el colectivo. Gran valor en esto. Eso es todo lo que quería decir del quinto. Yo soy un poco nuevo en esto del estoicismo, pero me sorprende que sea una filosofía tan completa, ¿sabes? O sea, con todo lo que se ha leído y demás. A mí me asombra que sea tan actual. De pronto, no sé, Séneca hace unas descripciones de la ciudad, como que va caminando por la ciudad y esto es lo que veo, la gente se pelea, la gente hace este tipo de cosas y yo digo, pero eso es cualquier ciudad metropolitana, cualquiera. Es bellísima esta filosofía. Yo leí hace poco que el estoicismo en la lógica, ellos desarrollaron la lógica proposicional y Aristóteles hizo la silogística, o no sé cómo se llama, pero el punto es que la proposicional es la que avanzó en la historia y ellos la inventaron y quedé como, ¡guau! Terrible capo. Sí. Claro, sí, yo creo que si alguien lo inventó serían los megáricos, megagíricos. Megáricos. Pero claro, los megáricos, y los desarrollaron sin duda los estoicos. Como para recordar esto de que si es que, dime. No, es que junto con Aristóteles, porque él también ayudó. Claro. Que cuando dicen, por ejemplo, si es que esto pasa, entonces esto. Esa lógica es icónica del estoicismo. Es como, si es que, por ejemplo, si es que me amenazan de muerte, entonces tengo miedo. Y ahí uno dice, el estoico se pregunta,
che, me están amenazando de muerte, tengo miedo. Pongamos a prueba esta proposición. Me están amenazando de muerte, tengo miedo. ¿Qué hay entre medio? Y ellos dicen, si te amenazan la vida, es terrible porque la vida es un bien o lo más preciado. Cuando amenazan lo más preciado, ten miedo. Y ahí el estoico dice, oye, pero eso de la vida es el bien más preciado. No, es la virtud lo más preciado. Es la templanza de carácter, el ser libre de tomar decisiones. Entonces, lógicamente, disuelve, no es que dejes de tener miedo, pero es una herramienta adicional para resistir el miedo. Tener el miedo y decir, oye, tú no eres lo que pretendes ser. Claro, y domesticarlo con eso. Claro. No negar lo que es la gran caricatura que se hace. Negar el miedo, ¿no? Miedo vas a tener. ¿Qué hacemos con él? Es lo importante. Y si tenemos herramientas para descreerle a ese miedo, mejor aún. ¿No? Es tremendo. Y o sea, siguiendo lo que dijo Alejandro, claro, la psicología moderna mucho bebe también del estoicismo. Una filosofía de vida de 2000 años atrás. Y se torna científica. A mí me parece muy interesante. Y 6. De nuevo, es un asunto muy complicado. Pigliucci hace un repaso que lo conversamos con Diego, que es muy amable. En muy pocas palabras quiere decir, sea cual sea tu concepción del universo, ya sea Dios con la providencia, ya sea como a la de Demócrito, átomos caóticos que chocan y se pelean, pues en ambos casos el estoicismo vale. Y entre medio da como versiones modernas, los ateos, los agnósticos, los religiosos que mantienen, y los otros como que creerían como Spinoza, por ejemplo, que todas las cosas tienen un espíritu y están vivas y todas juntas conforman a Dios, o incluso como los sintoístas, todas las cosas tienen espíritu y entre ellas se coordinan, más allá de que se conforman una totalidad divina, como diría Spinoza, como el sintoísta, por ejemplo. En cualquiera de estos casos, dice Pigliucci, todos podemos sentarnos. Yo me imagino que Pigliucci, si lo conversara con él, yo le daría este ejemplo. Es como que Pigliucci los invitó todos al matrimonio. Y luego, claro, él hace las mesas, estos se sientan con esto, estos se sientan con lo otro, estos no se van a sentar con estos, bueno, está bien, pero están todos invitados al matrimonio. Y todos van a ir finalmente. ¿Y cuál es el matrimonio? La ética. Lo que se está festejando sería como el bien comportarse. Y lo interesante de este capítulo, los insto a que lo lean, es la solución que da, no lo vamos a desarrollar acá, es la solución que da Marco Aurelio 2000 años atrás. Hay una entrada en Pieradot, que la ciudad, ¿cómo se llama? La fortaleza interior. La Inner Citadel. La ciudadela interior. Y de Pieradot en la entrada, lo pueden buscar si gustan, es la entrada del libro 9, la entrada 28, hace un esquema. ¿Estás buscándolo? Mira, goloso. No, hace un esquema que Diego está buscando. Dale nomás porque en no que, sé. Bueno, búscalo. Después yo te lo... Si no lo encontrás, yo te digo dónde está. Marco Aurelio dice, providencia o átomos. Esta es la entrada 9, dije, el libro 9, entrada 28, providencia, átomos. Dice, bueno, si es que es todo átomos y es todo al azar, Marco Aurelio dice, si es que el mundo es caótico y todo es al azar, tú no vivas al azar. Asegúrate de tener un orden interior. Y ese orden interior te lo da la razón. O tu daemon, o tu proairesis, o en el fondo tu elección moral. Tú vives bajo una regla, si el mundo es caótico, por lo menos tendrás una regla interna.
Si es que el mundo no es al azar, dice Marco Aurelio, pues hay providencia. Esta puede ser una providencia, comillas, dura, o una providencia, comillas, blanda o laxa. Esta es la lectura de Pirador. Esta providencia laxa es que, si bien no es ni providencia ni azar, sino que podríamos decir, por ejemplo, necesidad material. Es necesario materialmente de que si yo levanto este objeto y lo suelto, va a caer. Hay una necesidad. O las voluntades. Los humanos tienen voluntad de que esto ocurra. Ya sea por necesidad o por voluntad, lo mejor que podemos hacer es seguir a la razón. Porque lo material es indiferente y es externo a nosotros, qué acciones tomamos de lo que nos toca es lo que es moral. Y con eso podemos hacer el bien. Eso sí, no es azaroso y hay providencia. La providencia dura se divide en dos. Si es que la providencia quiso que todo existiera desde el principio, en su momento inicial, bueno, sigamos a la naturaleza, dice Marco Aurelio. Por el contrario, si es que la providencia decidió todo, pero justo ahora decide que a ti este barco se te inunde, o a ti esta tormenta ocurra, el destino, bueno, aceptamos las cosas como vienen, tomamos la mejor decisión desde la razón. Sin importar cuál, lo mejor es tener una razón interna, independiente de la discusión providencia o átomos. Marco Aurelio ya lo resolvió. Porque hoy en día, claro, el estoicismo moderno y el clásico se debate, nos sacan los ojos, esto es un matrimonio. Están ahí conversando. Pero eternamente la gente va a decir, bueno, el logos, la providencia, la ciencia puede descifrar un logos. El otro dice, bueno, pero ¿dónde está la providencia entonces? Si no hay destino, entonces ¿qué? Bueno, Marco Aurelio ya lo resolvió. O, como había leído al principio, Séneca en el 16, en las cartas de Lucilio, ya lo resolvió también. Como, mira, si el mundo está gobernado por la suerte, por Dios, por la providencia, por un determinismo del que sea, no importa. La sabiduría nos va a permitir o doblegarnos ante la voluntad divina o aceptar las cosas que destino, la suerte nos traiga. En cualquiera de ambas, una vida con sabiduría es mejor vivida y una vida terrible con sabiduría es mejor llevada. En cualquiera de los dos casos ya está resuelto. Eso tengo. Yo antes tenía como la postura como más contraria al estoicismo moderno. Pienso como que no los consideraba tan estoicos, o sea, no sabría si llamarlo así, porque es como si fuera una máscara, porque lo que hace Piglucci es que prácticamente un existencialista puede ser estoico, un absurdista puede ser estoico, un nihilista puede ser estoico. ¿No lo veis así, Alfonso? ¿Por qué dirías eso? Porque no es Esa necesario, sociedad, Alfonso, grave. no es necesario creer en el logos para ser estoico. Eso es lo que nos está diciendo. Uh-huh. Entonces, el estoicismo tradicional, que es más dogmático, dice que la virtud es el único bien. Entonces, estos estoicos modernos como que no lo creen como verdad absoluta. ¿Me entendí? Es que ahí tomaste el logos y tomaste la virtud del único bien. Ahí como que ahí me perdí un poquitito. Es que la virtud nos conecta con el logos. Claro, o sea, en un sentido aristotélico, cumplimos nuestra función, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro propósito, el telos? ¿Eso? No, es que me refiero a como tú usas la virtud, usas la razón y ahí entras en sintonía con el logos. Eso Claro. es lo que creo que el estoicismo tradicional dice. Claro, pero eso, disculpa, pero eso
Eso viene de que tienes una naturaleza que es telos, que es tu propósito. La naturaleza puso en todos nosotros cualidades desde las cuales uno puede leer el propósito que se nos entregó. Y el propósito es colaborar con todos nosotros mediante la razón. Ya que nos dio la razón y la capacidad de colaborar, nuestro propósito es colaborar como las dos manos, los dientes de arriba con los de abajo, el pie con el cuerpo entero, porque somos una totalidad orgánica, ¿cierto? ¿Sí? Ya, el estoicismo moderno diría, puta, esta totalidad orgánica, en el fondo, no tiene una regla unitaria. La injusticia es la regla en la vida. Ya sea los niños con cáncer o las personas que mueren a los 25 trabajando en una mina de cobalto. ¿Cómo va a haber un orden? ¿Cómo el logos, si es que es bueno y justo y el mejor gobernante, va a permitir que estas cosas ocurran? Entonces no hay vínculo. Eso es lo que diría el estoicismo moderno. Es que lo que yo quiero decir es que si fueras un estoico tradicional que cree en el logos, no tolerarías que estos estoicos modernos que vienen a decir que no, que la virtud es el único bien, pero ni siquiera lo creen que sea así, o ni siquiera creen que existe el logo, son estoicos realmente. Mira, hay un capítulo, vale, es un sociólogo que escribe un texto que se llama Teoría Social y Estoicismo, algo así, tiene un nombre, a mí me da risa, se llama William Johncock, es como que se llama Vergara, a mí me da risa, soy un idiota. Johncock. Y el amigo Johncock, sí, es de idiota, ¿no? Pero igual es seco, tiene un nombre gracioso, pero el hombre es la locura. Y hay una entrevista que se le hace a él. Sí, gracias. William Johncock. Y el amigo Johncock, no voy a decir Johncock para perder el tabú de la palabra, Johncock. El amigo Johncock lo que hace, él dice, este es un problema academicista. Porque cuando tú vas a la calle y tú hablas de logos, Dios o las fuerzas de la naturaleza o lo que sea, todo el mundo te entiende. Y te pones a hablar con un cristiano, dice él, y tú dices, bla, 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 el Dios y la naturaleza, y vos dices, claro que sí. Y solo entramos en problemas cuando dice, oye, pero ¿qué entiendes tú por Dios? ¿O qué entiendes tú por el logos? Y ahí todos nos desbaratamos. Porque hay una tradición en el cristianismo que piensa que el logos es Cristo, el verbo, la palabra es Cristo, Cristo es el verbo de Dios. Cuando dice el logos comandó esto, el cristiano tradicional diría, oh, es Jesucito. Claro, el amigo Johncock dice, ¿sabes? Johncock, no, su apellido es Johncock, se llama William Johncock, lo voy a buscar. Es australiano, quizá ya el nombre es lo más común. Y él dice, pero si yo te dijera, por ejemplo, que como científico social, quiere decir idiota, como científico social, yo te dijera que el logos es aquella cosa que está entre todos nosotros, nos vincula. No son mis dedos, sino aquellas cosas que están entre los dedos. Aquellas fuerzas que producen, que me comunican a mí con todos los otros humanos. Alguien diría, pues eso es el lenguaje. ¿Y por qué no? O alguien diría, bueno, son las relaciones causa-efecto. Pero claramente. ¿Por qué no? Y más aún, yo como sociólogo, ¿por qué no uno al estudiar las fuerzas sociales puede comprender esta fuerza externa, causa-efecto, y decir, cabros, si es que, no sé, permitimos que entre la cocaína, la pasta base en base a cocaína o el bazooka, como le dicen en Brasil, o pasta base en Chile,
esto va a destruir las neuronas de un montón de gente y vamos a destruir una generación completa. No estoy leyendo el logos, no estoy leyendo las reglas con las que todos nos regimos y estoy usando la ciencia para descifrar no solo los mecanismos, sino los efectos de estas fuerzas en contraposición. Pero claro, ahí está el logos, dice yo. John Cook, el Jan Cook. ¿Cachai? Sí, El problema es que, es que pensar necesariamente que hay un asunto con el destino. Y yo creo que ahí yo sí que me separo. es que Sí, mira... es que dale. Perdón. una cosa chiquitita, es que hay otro que estudie filosofía ya lo sabrá, está esta gran pregunta que a mí de ahí en adelante el cristianismo entra en problemas, o la divinidad. Esto de que Dios es todopoderoso, todo lo sabe y es totalmente bueno. Entonces, las tres no pueden ocurrir, porque si todo lo sabe y es totalmente bueno, entonces escoge no hacer el bien. Porque si lo sabe y puede, pues no lo está haciendo. Y hay niños con cáncer. Quizás todo lo sabe, pero no todo lo puede. Está bueno, puede ser. O quizás, por el contrario, todo lo sabe y todo lo puede, entonces no es bueno. Eso es de O, Epicuro, creo, ¿no? no lo sé, puede ser. Entonces, desde estas tres preguntas, bueno, todo lo sabe, todo lo puede, de ahí en adelante yo no puedo confiar en una providencia. No, simplemente no puedo. O en un destino. ¿Están esos niños destinados a sufrir desde el principio? ¿Están toda la gente que murió por el COVID destinada a morir? Por favor. Ah, simplemente eso tendría sentido si el bien y el mal no existen y solo las cosas son, nada más. Ahí tiene total sentido. Pero, o sea, Y entonces, no está tan y resuelta entonces la cosa tampoco. no, claro, no está súper resuelta. De nuevo son solo posiciones. Es que yo te preguntaba porque en la página, igual quiero como difundir bien el contenido, ¿cachai? Porque yo ya he dicho desde una perspectiva como tradicional que tú no puedes ser estoico nihilista, no puedes ser estoico epicúreo, no puedes ser estoico absurdista. Quizá un existencialista, yo creo que eso es como más cercano, pero desde la perspectiva del estoicismo moderno, sí podría serlo. No lo sé, todavía no lo sé. Ah, ya, que tendría que investigar más entonces. Yo tendría que investigar más para poder fundamentar, porque no lo sé. Ya. Está bueno igual, está interesante. Disculpe, Pero eso que mencionó es un libro, ¿verdad? Yo estaba buscando aquí un poco, pero no encontré en versión español, solo en inglés. sí, está en inglés. Listo, listo. Salió el año pasado. Y no sé, y dudo que alguien lo traduzca al español. Respecto a lo que dices, Diego, de que no se puede hacer muchas cosas, hay muchos aquí de que somos de diferentes filosofías, si lo sepamos o no, pero convergemos en el estoicismo y eso se te crece. Aprendemos más entre todos, ¿no es verdad? Sí, pero la diferencia, Sí. por ejemplo, ¿qué filosofía tienes, Alexander? Aparte del estoicismo, por ejemplo. Soy marxista-leninista. Ya, ¡Uhú! pero eres un marxista que practica el estoicismo. Hasta cierto punto podría decirse. Que es como, yo encuentro que es diferente decir eso a ser un marxista estoico. Como que, no sé si se entiende la diferencia. Lo mismo con el El, absurdismo. este turco diría que la manera de serlo es ser marxista, ¿Ser ser estoico racista? moderno. Ah, ya. Marxista. Ser estoico moderno es usando el marxismo como teoría de la realidad para buscar la justicia. Que no hay teoría de justicia mayor que el marxismo. Qué interesante. ¿Qué les pasa con lo Bueno, que le dijo? Se supone, pues, hasta por mi foto de perfil. Obvio que soy, pues, así. Vamos. Quería que lo dijera. es que igual, no sé si se puede ser existencialista o sea, si jugamos a las palabras, solo pensando, claro, el existencialista, pues, Porque como definición de Wikipedia, las religiones no tienen ah, problema, yo creo. Como cristianismo, estoico, o sea,
Incluso creo que O sea, yo Piguet creo que habla del sí. Islam, no sé. Eso me pareció Yo raro. creo que sí. Yo creo que sí. Porque no sé, el judaísmo tiene un tema con el destino. Y también el Islam, Alá escribe con el lápiz de la vida en el libro del destino. Entonces todo está preestablecido de antemano. Y si todo está preestablecido de antemano, entonces no hay responsabilidad, por así decirlo. No hay actor, no hay sujeto. No es una... eso. Hay contradicciones. No sé si... Puede calzar, ¿eh? Puede calzar, pero no sé si es un calce tan fácil o tan funcional. No sé si puede ser budista, por ejemplo, porque el budista es mucho más epicúreo, ¿cachai? Salirse de la sociedad que está equivocada. Vivir fuera del deseo, el deseo que sea. Porque el estoico todavía dice, bueno, desear que tu familia esté bien, desear hacerle bien al mundo, desear que tus compañeritos florezcan. ¿Sí? No lo había pensado así, y eso que se parece mucho en algunas prácticas. Pero bueno, la metafísica también es muy distinta. Es que de nuevo entramos en el problema que ya resolvió Marco Aurelio. Providencia o átomos. No me importa. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. De hecho, Marco Aurelio hablaba de que si hay dioses justos y les servimos, pues está bien, y si no los hubiese y servimos virtuosamente, pues nos vamos con eso de que fuimos totalmente virtuosos. Al final no sé si Dios es o el logos es el fin, pero lo importante es actuar con virtud, ¿o me equivoco? Sí, no, bueno, tal cual. Sobre el existencialismo y el estoicismo, no sé, porque el existencialismo diría que no hay naturaleza de antemano, que uno se hace. No está escuchando nada, Diego, eres lo peor. Ya, bo. Estoy peleando contigo, Diego, y te saca el audífono. Imposible. Está analizando, es... Diego. Sí, es como hizo tiempo. Diego. ¿Qué pasó? ¿Se Están ahí escuchó? los jugadores como de básquet. ¡Tiempo! ¿Estás pidiendo tiempo, Diego? Sí, está ¿Qué ahí pasó? ¿Qué pidiendo pasó? tiempo. Está ahí, paveando. Lo que te estaba diciendo Sorry, que me hablaron. es que el existencialismo parte de que no hay naturaleza original. Nada es de antemano. No hay una tabla, no hay un diagrama. Uno es cuando se entrega, cuando eres vomitado, eres expulsado de este mundo. De ahí en adelante empiezas a ser. Y ese ser, tú te construyes tu propia naturaleza. Entonces no podría haber una naturaleza racional, por ejemplo. No podría haber una naturaleza prosocial. Estaríamos más allá del bien y el mal. Pero, por Y ejemplo, no, tú podrías decidir que el sentido de tu vida es el estoicismo, a pesar de que no lo creas al 100%. es que ahí, Diego, es que es súper buena la pregunta. Súper buena la pregunta. ¿Puede uno ser estoico si no cree en el logos? Yo te diría, por supuesto que sí puedes. No tienes por qué creer en el logos en un sentido religioso para hacer el bien, para escoger este sendero de vida. Porque, como mismo diría Marco Aurelio, no es la metafísica, Dios o átomos, la que determina la ética. Incluso Marco Aurelio, 2000 años atrás, te dice, flaco es indiferente. Sea cual sea tu metafísica, la ética se mantiene. Punto para los estoicos modernos. Era un debate estoicismo tradicional contra estoicismo moderno. ¿No? Y no se me ganó porque avisaste. estamos en la hora. Ya. ¿No? Y se ganó porque ya estamos en la hora. Así que. Ese debate nunca va a Punto, acabar. jaque mate. Jaque mate, estoicos.
clásicos. Tengo a Epicteto, a Seneca respaldándome aquí. Tú tenías a Piglucci. ¿Quién dijo tengo a Piluche? Bueno, Becker, bueno, gran valor, Ya. gran valor Becker. Bueno, pero eso, no es necesario. La otra es que en sociología moderna también hay un gran asunto. Las creencias, es que una mirada tradicional las tilda de posmodernas. Y cuando uno dice, saca la carta del posmodernismo, la gente dice, ya, se van para la casa. Todo el mundo se va para la casa o cambia de canal. Cuando uno saca la carta de la posmodernidad. De las verdades a medias, de las verdades a medias creídas. El ejemplo es como, pero todavía la gente cree, por ejemplo, en el amor, la familia y la única relación. Podría decir que no. Nadie cree en que uno va a tener un amor para siempre y que te vas a casar con esa persona y va a tener los hijos para siempre y van a ser todos felices, porque la empiria nos demuestra que la gente se divorcia apenas puede, y es un gran trabajo mantener un matrimonio estable. Sin embargo, la gente se casa, y cuando se casa prometiéndose amor eterno. ¿Es falso que se prometan amor? Pero, y ahí la pregunta ¿es eso mentira? Yo te diría, no es mentira. Cuando la gente se casa, no es mentira, pero tampoco es verdad. Porque cuando uno usa la verdad, uno está contraponiendo verdadero con falso. Es su deseo. Y claro, está siendo honesto, cuando menos. Yo eso sí te lo puedo, como que, eso lo doy certificado. Está siendo honesto. Pero la honestidad va más allá de lo verdadero y lo falso. Yo creo que mejor, o un abordaje moderno sería, en vez de verdadero y falso, sería como verdadero y mentiroso, por así decirlo, o engañador. ¿Sí? Porque uno dice, seremos amigos eternamente, te amaré por siempre. ¿Estoy mintiendo? No, uno sí piensa que la amaré por siempre. Bueno, pasa también en la corriente del taoísmo que la obsesión final del taoísmo es la inmortalidad. Pero entonces pasaría lo mismo con el estoicismo. Aquel que no cree en la inmortalidad podría ser taoísta. Claro. Por otra parte, y es un gran tema, el estoicismo tuvo una experiencia corta, como el desarrollo del estoicismo clásico, esta experiencia del estoicismo neo-estoicista cristiano, y ahora o sea, unos hipos como en 1700, y ahora duro con un estudio filosófico. Ese salto en la historia de la filosofía, si tú haces como la contraposición en el desarrollo del cristianismo, o sea, tú te encuentras con cristianos que piensan que Jesucito era un holograma, hay cristianos que piensan que Jesús no existió nunca, no importa, hay cristianos que dicen que Jesús es la Trinidad, hay otros que dicen que la Trinidad son cosas distintas, etc. O sea, hay una bifurcación enorme. ¿Son todos cristianos? Yo diría que sí. Todos creen en Dios. Tienen desacuerdos operacionales y que creo que es incluso necesario. En la versión moderna del Dios judío cristiano. Claro. Si el estoicismo hubiera como continuado, sin duda habrían facciones distintas y no todos creerían en Zeus. O sea, para cerrar, los que se dicen cristianos sin duda no tienen un cristianismo, el mismo cristianismo, claro, que ocurría 2000 años atrás. ¿No?